Lo decíamos en el inicio, confirmada finalmente la medida de fuerza por parte de los docentes santafesinos. Vamos a darle la bienvenida en esta noche a Gustavo Teres de la seccional de Alzafé Rosario. Gustavo, ¿cómo te va? Ante todo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, se terminó de definir finalmente qué fue lo que las bases decidieron para las próximas semanas. Mira, primero una movilización, una votación contundente de más de 32.000 docentes que se manifestaron en su enorme mayoría, rechazando, casi unánime te diría, rechazando la propuesta del gobierno. Y dentro de eso, dentro de esa decisión colectiva del rechazo, la medida a implementar son dos paros de 48 horas, dos medidas de acción directa, el 19 y 20 en la primera semana, 26 y 27 la segunda, eh, que seguramente contarán con instancias de movilización, de asambleas, instancias de deliberación y por supuesto eh, me parece que vale la pena que los televidentes reafirmemos ante los televidentes eh, el escenario en cual nos encontramos, que es un escenario de ajuste, que es un escenario donde hay un gobierno que sigue reproduciendo lo que muchas veces criticó, reproduciendo la lógica de gobiernos anteriores, ¿viste? Decían que era la mejor propuesta del país, eso ya lo habíamos escuchado, que el aumento superaba la inflación, eh, donde nada de eso ha pasado. Nos encontramos con un ministro y un ministerio que se comprometieron a empezar a trabajar en enero, y en enero que tenían que cumplir con la aplicación de la paritaria del 2023, lo que hicieron fue tratar de estigmatizar a los docentes con algunas cifras descontextualizadas de ausentismo. Luego de eso no hicieron absolutamente más nada y empezaron a incumplir la paritaria. Por lo cual, qué difícil que es discutir en un escenario de hiperinflación donde hay una licuación inmensa de los salarios, un gobierno que incumple la paritaria del 2023 y no está haciendo ninguna propuesta que permita la recuperación salarial, ni siquiera el empate de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. La verdad que muy preocupado, la mayoría de docentes angustiados, un porcentaje muy alto de docentes por debajo de la línea de pobreza. Gustavo, preguntarte justamente en referencia a eso, porque hablamos de este aumento y el incumplimiento de la paritaria 2023, prácticamente nada para esta 2024, y a su vez con el incentivo nacional que ha sido justamente quitado a los docentes. Claro, o sea, nosotros con la quita del incentivo, que puede significar entre un 6, un 5% y un 11%, lo primero que nos sucede es que tenemos una baja nominal del salario, para empezar. O sea, ahí tenés una cifra muy importante de pérdida del poder adquisitivo. Y nosotros queremos insistir en esto, eh, que, que el gobierno de la provincia tiene que tener una política propia salarial, porque no queremos renunciar a la suma nacional, ¿no? Pues fíjate que ya sería un despropósito que el gobierno nacional, que ya es un ministerio sin escuela, que son parte de las secuelas de la Ley Federal de Educación, de la fragmentación del sistema educativo en la época de Menem, y que esa fragmentación no se revirtió, lo poco que tenía de nacionalizado el sistema era el incentivo, un fondo de equiparación salarial que acudía a la ayuda de las provincias más postergadas, fondos de infraestructura, algunas cuestiones vinculadas a material didáctico.
Bueno, todo eso está desapareciendo, ¿no? En el caso del gobierno nacional, prácticamente es un tsunami en todos los ámbitos de la política pública. Yo creo que no es, no es en la dirección que la ciudadanía esperaba el gobierno nacional. No solo que no es en la dirección, sino que está contradiciendo y desoyendo su propio discurso. Atacar a la casta yo creo que es un reclamo a voces de la amplia mayoría de la población. Que había sectores del privilegio, que había sector del mundo empresario, que había sectores de la política, que hay sectores de la justicia, digo, que hay sectores de las fuerzas de seguridad que tenían privilegios, que expresaban una casta política en términos del gobierno, nadie lo discute. Pero el gobierno decidió no atacar ahí, sino que termina atacando a los sectores más postergados, cosa que es totalmente preocupante. No solo preocupante, es angustiante y es totalmente regresivo. Estamos sufriendo las consecuencias de un ajuste feroz, de un ajuste en toda la línea de los planes sociales, que está llevando al crecimiento de los niveles de pobreza inéditos superando el 50%, y que empezamos a volver a vivenciar escenas de hambre de una parte importante de la población y de nuestras niñeces, ¿no? Gustavo, En el país del pan, que empiece a haber hambre, que nos empiece a faltar la comida, realmente es un contrasentido y habla de las políticas erráticas y de un gobernante que no está escuchando a, al pueblo, que no sí, sin estamos lugar a pidiéndole. dudas, sin lugar a dudas es una consecuencia también de, lamentablemente muchos años y tener, uno lo ve en las escuelas, el comedor escolar y una asistencia que desde también provincia, eh, hoy en los comedores escolares hacen milagros para poder tratar de darle la ración a cada uno de los chicos que realmente lo necesitan y que para muchos lamentablemente es la única comida que tienen. Entonces hay que empezar a trabajar y apuntar a dejar de empobrecer y tratar de fortalecer, tanto que se habla de la educación, hay que empezar también por allí porque como se vulgarmente se decía, un niño con hambre no puede pensar. Entonces tenemos que primero apuntar ahí. Gustavo, por último, preguntarte rápidamente y haciendo referencia a las medidas de fuerza ya confirmadas, ¿va a haber movilizaciones? Seguramente va a haber movilizaciones regionales, no está definida la movilización provincial, pero seguramente habrá movilizaciones regionales. En el departamento de Rosario estamos impulsando un paro regional que dé una señal fuerte, un paro regional comunitario, o sea, de trabajadores y de toda la sociedad, que dé una señal fuerte al compromiso de un pueblo en contra de la violencia, para decirle sí a la vida, para decirle no al ajuste, no a la violencia, no a la barbarie de las muertes, no a los narcos, y decir sí a la atención a nuestros niñeces, sí a la mejora de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Tenemos, como vos decías, una infancia en riesgo. Ahí hay que atacar el problema. Ahí, en ese sentido, tienen que aparecer las políticas de emergencia. Muy atinada tu intervención en relación a los comedores escolares y a la situación de nuestras infancias. No solo que no pueden aprender, sino que pueden llegar a sufrir secuelas irreversibles en el desarrollo en el desarrollo que deberían tener desde el punto de vista intelectual, físico y Gustavo, psíquico. perdona que te interrumpa, pero vamos apretados con la hora. ¿Está confirmado los días en los cuales se va a llevar adelante la medida de fuerza? 19 y 20 de marzo, 26 y 27. Mil disculpas por la extensión. No, un placer como siempre escucharte y muchas gracias por atendernos.
No, gracias a usted y hasta la próxima. Bueno, confirmado entonces, 19-20, 26-27, dos jornadas de medida de fuerza por 2 semanas consecutivas, los docentes santafesinos, como siempre, peleando en la lucha por su salario. Y esta polémica y esta, ¿cómo podemos decirlo? Contradicciones que ha tenido el gobernador Maximiliano Puyaro, apostando a la educación, y lo ha dicho y sostenido durante toda su campaña, y que lamentablemente los docentes tengan que estar hoy con medidas de fuerza por no haber llegado a un acuerdo, por no tener una propuesta salarial acorde a lo que correspondía, es lamentablemente preocupante en la provincia de Santa Fe. Bueno, confirmada entonces la medida de fuerza, 2 jornadas, 2 semanas consecutivas que se llevarán adelante estas medidas de fuerza. Por un lado, lo que respecta a la próxima semana, 19 y 20, o sea, martes y miércoles, y martes y miércoles también de la próxima semana, como va a ser 26 y 27 de marzo.